¿Alguna vez has escuchado cómo una ambulancia que se aproxima suena diferente en cuanto se aleja? Ese cambio sutil pero inconfundible, ese tono no es una ilusión auditiva, una simple cuestión de percepción, una manifestación tangible del movimiento en el universo. Eso es lo que se le llama el efecto Doppler, una de las joyas más elegantes de la física que conecta algo cotidiano con el sonido de una sirena, los secretos más profundos del cosmos. El efecto Doppler revela que el movimiento altera la frecuencia de las ondas, ya sean de sonido, de luz o radiación cósmica. A través de él podemos medir la velocidad de una estrella lejana, saber si una galaxia se aleja o se acerca, detectar la rotación de planetas, diagnosticar el flujo sanguíneo en el cuerpo humano e incluso controlar el clima con radares meteorológicos. Pero, ¿cómo un fenómeno tan simple puede tener tantas aplicaciones? Para entenderlo, necesitamos regresar a sus orígenes. El fenómeno Doppler lleva el nombre de Christian Andres Doppler, un físico y matemático austriaco nacido en 1803. En el año 1842, Doppler presentó su teoría en un artículo llamado Sobre la luz coloreada de las estrellas dobles y otras estrellas en el cielo, donde propuso que el color percibido de una estrella podría variar dependiendo de su movimiento relativo al observador. Aunque en ese momento su idea parecía descabellada, Doppler intuía algo que nadie más había explicado. Las ondas son emitidas por una fuente de movimiento, la frecuencia percibida por un observador también cambiaría. Décadas después, cuando los científicos lograron medir la velocidad de las estrellas mediante el desplazamiento de líneas espectrales, se confirmó que Doppler había tenido la razón todo este tiempo. Lo que comenzó como una hipótesis astronómica se convirtió en una de las leyes más universales de la física moderna. El ejemplo más común y más claro puede ser el sonido de una ambulancia. Imagina que estás en la calle tranquila y a la distancia escuchas una ambulancia que se acerca con su sirena encendida, y a medida que se aproxima, el sonido se vuelve más agudo, más penetrante, pero en el instante en el que pasa frente a ti, se aleja y el tono cambia bruscamente. Ahora parece más grave, más lento. ¿Pero por qué ocurre eso? El sonido es una onda de presión que se propaga a través del aire. Si la fuente emisora, o sea la ambulancia, se mueve hacia ti, las ondas sonoras se comprimen y la distancia entre una cresta y la siguiente se reduce, lo que significa que la frecuencia aumenta y percibes un tono más agudo. En cambio, cuando se aleja, las ondas se estiran y la frecuencia disminuye y el tono se vuelve más grave. Este fenómeno es el efecto Doppler. Aplicado al sonido, puede observarse también con trenes, motocicletas, aviones o cualquier fuente de sonido en movimiento. Para entenderlo matemáticamente, partamos de lo básico. La frecuencia es el número de oscilaciones o ciclos por segundo en medida de hertz. La velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente es aproximadamente. Cuando una fuente sonora se mueve hacia un observador estacionario con por el sonido es una sola manifestación del fenómeno. Las ondas electromagnéticas como la luz también pueden sufrir un cambio de frecuencia dependiendo del movimiento relativo. Cuando una fuente de luz se acerca, el observador, su longitud de onda se comprime, desplazándose hacia un azul del espectro visible, que es mayor frecuencia. Este fenómeno se conoce como corrimiento al azul o blue shift. Cuando la fuente se aleja, ocurre lo contrario. La longitud de onda se alarga, desplazándose hacia el rojo. El fenómeno llamado corrimiento al rojo, redshift. Este descubrimiento relaciona la astronomía moderna. Fue gracias al corrimiento rojo de Edwin Hubble, quien demostró que las galaxias se alejan unas de otras, estableciendo la base empírica del modelo del universo en expansión. Nos dice que cada galaxia emite luz que se estira a medida que se aleja, como si el espacio mismo se expandiera entre nosotros y entre ellas. Y cuando la velocidad se acerca a la luz,
nos dice, cuando las velocidades son pequeñas en comparación a la velocidad de la luz, el efecto Doppler puede describirse como una de las fórmulas clásicas. Pero cuando nos acercamos a velocidades relativistas, a una fracción significativa de, es necesario considerar la teoría de la relatividad especial de Einstein. Revela que el cambio de frecuencia no solo depende del movimiento, sino también del espacio-tiempo. A velocidades cercanas a la luz, los efectos se vuelven extremos y un objeto que se aleja puede parecer más tenue o incluso invisible para un observador, mientras que uno que se acerca puede verse intensamente brillante. El efecto Doppler se ha convertido en uno de los instrumentos más poderosos de la astronomía moderna. Gracias a él, los científicos pueden medir movimientos que de otro modo serían imposibles de observar. Determinación de las velocidades estelares y las galaxias, ya que al analizar el espectro de una estrella o galaxia, los astrónomos observan líneas de absorción característica. Si estas líneas aparecen desplazadas hacia el rojo o hacia el azul, se puede calcular con precisión la velocidad a la que el objeto se aleja o se acerca. También se puede aplicar al descubrimiento de exoplanetas, ya que los planetas no solo orbitan alrededor de una estrella, también se mueven ligeramente debido a su atracción gravitatoria y este movimiento causa pequeños desplazamientos Doppler en la luz de las estrellas. Y así, los científicos pueden inferir la existencia de un planeta invisible al observador y esos cambios periódicos de la frecuencia luminosa se pueden detectar. También se utiliza en la medición de la expansión del universo. El descubrimiento de Hubble de que las galaxias muestran un corrimiento rojo desproporcional a su distancia fue una de las mayores evidencias del Big Bang. Más lejos una galaxia, más rápido parece alejarse la luz de nosotros. La misma luz nos lo dice. También hay aplicaciones en la vida cotidiana. Aunque suene muy teoría cósmica, el efecto Doppler también está presente en nuestra vida cotidiana de maneras sorprendentes. Por ejemplo, en los radares de tráfico. Los radares policiales de policía utilizan ondas de radio que rebotan en los vehículos. Y si un coche se mueve hacia el radar, la frecuencia reflejada aumenta. Si se aleja, disminuye. Y este cambio permite calcular la velocidad exacta del vehículo con gran precisión. También se aplica en la medicina, en la aplicación del ultrasonido Doppler. En el ámbito médico, el ultrasonido Doppler es una herramienta vital que se utiliza para medir el flujo sanguíneo, detectar obstrucciones arteriales, elevar el ritmo cardíaco fetal, evaluarlo, o estudiar el sistema vascular y las ondas ultrasónicas reflejadas por los glóbulos rojos permiten conocer la velocidad y la dirección de la sangre en tiempo real. También el efecto Doppler se utiliza en la meteorología, ya que se usan los radares meteorológicos. La aplicación de este principio sirve para detectar la velocidad de las gotas de lluvia, el granizo o el viento dentro de las tormentas. Así se pueden elaborar mapas tridimensionales del clima y predecir la formación de tornados o huracanes. Navegación por satélite. Los sistemas GPS, las comunicaciones, las radiofrecuencias utilizan correcciones Doppler para mantener la precisión en el posicionamiento, compensando los desplazamientos causados por el movimiento de los satélites. Y el efecto Doppler incluso está en el arte, ya que unos compositores y diseñadores de sonido la emplean intencionalmente para generar realismo en películas, en videojuegos. Por ejemplo, cuando baja un avión o una bala pasa zumbando en una escena, el cambio del tono que escuchas no es casualidad. Está cuidadosamente programado para producir el efecto Doppler auditivo. Y este detalle sonoro crea inmersión, dinamismo y emoción, permitiendo que el espectador sienta físicamente el movimiento de los objetos en el espacio sonoro. Nuestro cerebro está diseñado para interpretar los cambios de frecuencia como señales de proximidad o amenaza. En la naturaleza, un sonido que se vuelve más agudo puede significar que algo se acerca rápidamente, o sea, un depredador, una piedra que cae, un rayo, y mientras que el sonido se vuelva grave, indica que el peligro se aleja. Por eso, el efecto Doppler
tiene una dimensión emocional activa, reflejos de atención, alerta o alivio. Y en cierta forma la evolución grabó en nosotros la capacidad de oír movimientos antes de verlo. Y bien, mis campeones, qué bueno que llegas hasta este punto del video. Gracias. Dime si el efecto Doppler ya lo detectaste, ya supiste cómo trabajar con él. Déjamelo en los comentarios de qué te gustaría que hablemos en el siguiente video. Te saludó Alonso Ashaika. Chao, chao.